Primera de Pedro, capítulo 4 y 5. Capítulo 4. Los capítulos 4 y 5 analizan la gracia de Dios en el sufrimiento. Pedro ya se ha referido al sufrimiento cotidiano que enfrenta el cristiano. Por ejemplo, reproche, acusaciones, pero ahora les dice a sus lectores que el fuego de prueba de la persecución oficial está a punto de caer encima. En este capítulo da 3 maravillosas y benditos beneficios que pueden venir a los cristianos cuando estos atraviesan sufrimientos en la voluntad de Dios. El sufrimiento purifica al santo. Versículo 1 al 6. Cuando la vida es fácil nos deslizamos y caemos en el descuido y el pecado, pero el sufrimiento cambia nuestros valores y metas. El fuego de prueba es un horno que purifica el oro y permite que Dios elimine la escoria. Salmos 66, versículo 10. Esto es lo que hace el sufrimiento por nosotros. Nos identifica con Cristo. Versículo 1. El sufrimiento por nosotros, Él sufrió por nosotros para poder salvarnos del pecado. Cuando nosotros sufrimos por Él y con Él, aprendemos a detestar el pecado y a amarle más. Pedro les anima a tener el pensamiento de Cristo, ya que se encuentra de que su identificación con Cristo significa victoria sobre el pecado. Esta es la versión de Pedro de Romanos capítulo 6. Nos recuerda que la vida es corta. Versículos 2 y 3. Damos la vida por sentada hasta que tenemos que sufrir y entonces nuestros valores cambian. Qué necio es que el cristiano desperdicie el tiempo que resta corriendo con el mundo y pecando. Hay una mejor manera. Antes que vivir en la voluntad del hombre, pecadores, debemos vivir en la voluntad de Dios. Enfoque el juicio divino. Versículos 4 al 6. El cristiano vive de acuerdo al juicio de los hombres o por el juicio de Dios. El mundo piensa que es extraño que ya no nos unamos a ellos en pecado y hablan mal de nosotros, pero su ultraje no nos perturba. Dios los juzgará algún día. Ellos darán cuenta a Dios. El versículo 6 pudiera parafrasearse de la siguiente manera: hay personas muertas físicamente ahora, pero vivas con Dios en el Espíritu, con que fueron juzgadas por el mundo, pero oyeron el Evangelio antes de morir y creyeron, sufrieron y murieron debido a su fe, pero están vivos con Dios. Es mejor sufrir por Cristo e ir a estar con Dios que seguir al mundo y estar perdido. No hay conexión entre capítulo 4, versículo 6 y capítulo 3, versículos 19 y 20. Y tampoco hay ninguna sugerencia de una segunda oportunidad para el perdido después de su muerte. Si enfrentamos el sufrimiento sin una actitud espiritual, en lugar de purificarnos, nos amargamos. El sufrimiento unifica a la iglesia. Versículos 7 a 11. Pedro repite la exhortación: sed pues sobrios. Les recuerda que Cristo viene pronto y que en medio del sufrimiento los santos tienen responsabilidades el uno hacia el otro. Orar es una de ellas, lo mismo que el ferviente amor. La palabra ferviente aquí significa extendido. El amor cristiano nunca llega al punto de romperse. Ya es demasiado malo cuando el mundo acusa a los santos, así que estos no deben acusarse los unos a los otros. Pedro exhorta a estos cristianos tanto
abrir sus hogares como sus corazones. La hospitalidad cristiana es una bendición olvidada en las iglesias modernas y necesitamos restaurarla. Por último, los cristianos necesitan servir al Señor a pesar de la persecución, ministrando sus dones como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra que se traduce multiforme también significa multicolor, variada. La gracia de Dios puede satisfacer cualquier necesidad o cambiar con cualquier color, combinar con cualquier color que pudiera venir a la vida. Dios nos da los dones y la fuerza para usarlo todo para su gloria. El sufrimiento glorifica al Señor. Versículo 12 al 19. Esperen pruebas. Versículo 12. Las pruebas no son extrañas en la vida cristiana, debe esperarse. Las pruebas que son parte de la voluntad de Dios no son advertencias de que estamos desobedeciéndole, son las herramientas de Dios para perfeccionar a los suyos. Regocíjense en las pruebas. Versículo 13 al 14. Cuando las pruebas vienen, sufrimos por su causa y participamos del sufrimiento con él. Filipenses capítulo 1, versículo 29. El sufrimiento que soportamos ahora no es sino un preludio de la gloria que disfrutaremos en su venida. No se avergüencen en las pruebas. Versículos 15 y 16. La ley romana exigía que cada ciudadano jurara su lealtad al emperador. Una vez al año el ciudadano echaba un puñado de incienso en el altar apropiado y decía: César es Señor. Pero el cristiano confesaba que Cristo es Señor. Los creyentes rehusaban inclinarse ante César. Si el cristiano se negaba, lo arrestaban, juzgaban y tal vez mataban. Testigos en las pruebas. Versículos 17 y 18. Si Dios envía pruebas a la iglesia hoy, es evidencia de que un día juzgará a los perdidos. Nosotros tenemos pruebas ahora y gloria más tarde. Los perdidos tienen su gloria ahora y su sufrimiento más tarde. Si la persecución por el nombre de Cristo no es sino el principio de las pruebas, que ocurrirá cuando llegue el tiempo para que los perdidos sean juzgados, los justos creyentes se salvan con dificultad. Versículo 18. ¿Qué esperanza hay para el incrédulo? Proverbios 11:31. Encomiéndense a Dios. Versículo 19. La palabra encomendarse que se usa aquí es un término bancario. Se refiere al acto de dejar una cantidad en depósito para que sea guardada con seguridad. Encaja hermosamente con la ilustración del oro en capítulo 1, versículo 7. Dios envía el fuego de prueba para quemar la escoria y nosotros nos encomendamos a Él para que nos guarde con seguridad, sabiendo que no puede fallarnos. Podemos estar seguros de que Dios pagará intereses sobre nuestro depósito. Los cristianos atravesarán el fuego de la prueba antes de que Cristo vuelva. La situación mundial no mejorará. Las
actitudes hacia los cristianos no mejorarán. Si hacemos componendas con el mundo, escaparemos de la persecución, pero también nos perderemos las bendiciones y la gloria de participar de los sufrimientos de Cristo. Comentario capítulo 5. Al concluir esta carta de estímulo, Pedro da 3 exhortaciones a los santos. Vemos en este capítulo varias referencias a las experiencias de Pedro en los evangelios mientras anduvo con Cristo. Pedro presenció los sufrimientos de Cristo. Versículo 1. Fue comisionado para apacentar las ovejas. Versículo 2. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Vio a Cristo vestirse como siervo y humildemente lavar los pies de los discípulos. Versículo 5. Juan capítulo 13. Y Pedro sabía lo que era estar desprevenido cuando Satanás andaba al acecho. Versículo 8. Marcos capítulo 14, versículo 37. Es como si el Espíritu de Dios hurgara en la memoria de Pedro y usara estas experiencias pasadas para testificarle a los santos. Versículo 12. Pedro descubrió que la gracia de Dios era adecuada para él y quería que la iglesia supiera que la gracia de Dios los sostendría también a ellos.